Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a participar desde el cuidado primario en estas controversias pediátricas y muchas gracias a Alejandro por introducirnos en este caso clínico tan interesante. Vamos a enfocarlo o hablar los tópicos que están relacionados con el cuidado primario en los casos de lesiones no intencionales en los niños y llamé esta presentación de la prevención a la negligencia. Soy la doctora Inés Durante, soy docente de cuidado primario en el Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle y en este momento no declaro ningún conflicto de interés. Desde el cuidado primario vamos a hablar de las lesiones no intencionales y de la importancia de las guías anticipatorias. Actualmente no se considera el término accidentes porque la OMS dice que son hechos que ocurren al azar y sobre el cual no se puede actuar o sobre los cuales no se pueden ejercer acciones de prevención. En cambio, nos recomiendan utilizar el término de lesiones no intencionales porque son hechos o sucesos que no son planeados, que de alguna forma pueden ser prevenibles y que generalmente se presentan cuando no se tienen en cuenta las precauciones de seguridad. Los tipos de lesiones no intencionales pueden ser mortales, pueden ser no mortales y pueden estar asociadas a algún grado de discapacidad. El CDC define traumatismo como el daño físico que resulta cuando un cuerpo humano es sometido repentinamente a energía en cantidades que exceden el umbral de tolerancia fisiológica o el resultado de la falta de uno o más elementos vitales como el oxígeno. Aquí vemos que, por ejemplo, las caídas pueden resultar en una cantidad excesiva de energía sobre el cuerpo del niño y por eso las caídas pueden representar un grave riesgo para la salud. Anualmente mueren más o menos 830.000 niños menores de 18 años por lesiones no intencionales. La mayoría de esas lesiones no intencionales, el 95%, ocurren en los países de bajos ingresos o de medianos ingresos, que son países en vías de desarrollo. Los países que tienen mejores ingresos también presentan una incidencia de lesiones no intencionales, sin embargo es mucho menor debido a que han tomado medidas para prevenir este tipo de lesiones. Casi la mitad de las lesiones no intencionales en los niños ocurren por los accidentes de tránsito y por los ahogamientos. Y los que más tienden a generar discapacidad infantil son las lesiones relacionadas con los accidentes de tránsito y con las caídas. Entonces miren que además de los accidentes de tránsito y ahogamiento encontramos lesiones por sofocación, por envenenamiento, por quemaduras que pueden ser expuestos a líquidos calientes o pueden ser quemaduras solares. También encontramos caídas y cuando los niños se encuentran realizando su deporte o sus actividades de recreación. ¿Por qué los niños tienen más vulnerabilidad para las lesiones no intencionales? La susceptibilidad que tienen los niños se basa principalmente en su edad y en su desarrollo. Sabemos que los niños, todos los más pequeños, tienen poca capacidad de respuesta a algunas situaciones de peligro. Y además de eso, sabemos que como su superficie corporal es tan pequeña, pueden sufrir intoxicaciones, envenenamientos con medicamentos o con dosis más pequeñas de sustancias tóxicas. Además de eso, por su pequeño tamaño, los niños muchas veces no pueden ser visibles para los conductores de algunos vehículos y también los lleva a que puedan sufrir lesiones no intencionales. La exposición a la vía pública también es un gran factor de riesgo para sufrir lesiones no intencionales. Ahora bien, en cuanto al sexo, sabemos que los niños varones tienen mayor frecuencia de lesiones no intencionales porque generalmente con su crianza se les permite que realicen actividades más enérgicas, correr, saltar, treparse. En cambio, a las niñas se les lleva o se les cría con actividades mucho más tranquilas. Los bebés tienen representados sus riesgos porque ellos tienden a meterse todo en la boca, entonces aumenta el riesgo de atragantamiento y de asfixia. Cuando ya son gateadores o caminadores, empiezan a explorar la casa, el sitio donde se encuentran y pueden acceder a lugares en donde existan riesgos tanto mecánicos como caídas, por ejemplo, o golpearse con algún otro elemento, pero también pueden estar expuestos a sustancias que generen toxicidad o envenenamiento. Los preescolares y los escolares, como son mucho más activos, obviamente son mucho más exploradores y tienden a realizar más actividades de forma por iniciativa propia. Entonces,
muchas veces ellos no tienen la suficiente capacidad de analizar para determinar el riesgo en el que se pueden encontrar. Los adolescentes tienen los riesgos de forma diferente porque en ellos lo más importante son los accidentes de tránsito, sobre todo cuando la conducción se asocia con la ingesta de licor. El uso de sustancias psicoactivas también aumenta los riesgos de lesiones no intencionales en los adolescentes porque disminuye la capacidad de respuesta a las situaciones de peligro. También tenemos los adolescentes que realizan trabajos para los cuales no están preparados o que aún no deben realizar. ¿Por qué los niños pequeños tienen más riesgo de accidentes o traumatismos en la cabeza o de trauma craneoencefálico? Si nos damos cuenta en esta gráfica, vemos que los niños recién nacidos, su cabeza representa una cuarta parte de todo su cuerpo. Eso es una proporción grande. Entonces es más pesada, es más difícil de manejar, incluso en las edades de lactantes y de preescolares. Ya cuando los niños están entre los 8 y 12 años de edad, pues la cabeza es mucho menor con respecto al resto de su cuerpo. Y los adultos, la cabeza representa solo una séptima parte de todo su organismo, de todo su cuerpo. Ahora, a nivel encefálico, las estructuras que se encuentran dentro de la bóveda craneana en los niños son mucho más susceptibles de sufrir daños, puede haber desgarros de los vasos sanguíneos por los eventos traumáticos o por las contusiones. Puede haber también fracturas a nivel de los huesos del cráneo y todo eso nos lleva a que los niños tengan lesiones a nivel encefálico, con la presencia de hemorragias, edema cerebral y otras lesiones asociadas. Otro factor de riesgo es la pobreza, que va de la mano con los ingresos familiares, con la edad y la educación materna, mientras menor edad tenga la madre y menor educación para aumentar las lesiones no intencionales. Las familias monoparentales, mientras más niños haya en la casa, también aumentan el número de lesiones intencionales o el riesgo de sufrir ese tipo de lesiones. Es mucho más difícil estar pendiente de 3, 4, 5 niños que cuidar uno o dos niños. Y definitivamente el tipo de vivienda también necesita ser evaluado porque puede representar un factor de riesgo muy grande por las características que tenga. Entonces estábamos diciendo que los niños de familias pobres tienden a sufrir con mayor frecuencia lesiones no intencionales y en algunos casos puede generarles discapacidad, lo que lleva a que uno de los padres, que generalmente la madre, se quede en casa cuidándolo. Si la madre o alguna otra persona está cuidando al niño, no puede ir a trabajar y van a disminuir los ingresos familiares, perpetuando de esta forma el círculo de la pobreza. Otro factor de riesgo es el entorno no seguro en el cual se encuentran los niños porque el mundo está hecho para los adultos y definitivamente los niños no tienen forma de modificar este entorno. Un ejemplo de esto es el desplazamiento de los vehículos, de los carros, en las zonas residenciales o en los barrios que van a velocidades no adecuadas para este tipo de zonas. Entonces, si un niño está jugando cerca de su casa o en la calle, va a estar expuesto a este tipo de lesiones no intencionales. Además porque el niño por su propio desarrollo no es capaz de determinar o de calcular a qué distancia se encuentra un vehículo con solamente escuchar su ruido. Lo otro son las zonas escolares, en donde también existen recomendaciones para el tránsito en esos sitios con tal de disminuir las lesiones no intencionales en los niños. Ahora, en el caso que tenemos en discusión, ¿qué factores de riesgo podemos mencionar? Entonces encontramos que era una lactante mayor, pero era menor de 2 años, una madre de 20 años que está como saliendo de la parte de la adolescencia, que no ha terminado su bachillerato. Se encontraba la niña en compañía de otro niño con el cual estaba bajando las escaleras. De alguna forma fue desatendida por los adultos. Además, la casa era insegura, la niña se encontraba en la parte superior de unas escaleras que al parecer no tenían ningún tipo de protección. El mecanismo del traumatismo, porque fue una caída de altura con golpe a nivel de la cabeza y como vimos, el riesgo de sangrado es mucho mayor y de fractura también. Después de eso, la incapacidad de la madre para reconocer los signos de alarma y la demora en consultar.
Para evaluar todo esto y para disminuir los riesgos tenemos las guías anticipatorias. Las guías anticipatorias son herramientas de evaluación basadas en el ciclo vital de un individuo o de la familia. ¿Sí? Evaluamos cómo está, qué es lo que pasa con esa familia o con ese individuo, con el objetivo de detectar e intervenir factores de riesgo modificables y mejorar los factores protectores de la salud a través del mejoramiento de los estilos de vida. Esto debe redundar en un bienestar del individuo, en este caso el niño, de la familia e incluso la comunidad. En el 2018 la Academia Americana de Pediatría hizo un estudio en donde encontró que más del 90% de los padres no reciben información sobre las guías anticipatorias, que además de evaluar qué está pasando con el niño, nos debe dar recomendaciones sobre qué es lo que vamos a hacer, qué debemos mejorar, sí, qué se debe modificar para mejorar el bienestar del niño y de la familia y cómo debemos continuar con esas conductas que son protectoras de la salud. Entonces, la mayoría de los padres no reciben información sobre guías anticipatorias. Sin embargo, la mayoría de los padres en este estudio que tenían hábitos de inseguridad estaban dispuestos a cambiar su conducta después de conocer las guías anticipatorias. Los pediatras deben reforzar continuamente la aplicación de las guías anticipatorias y los médicos de cuidado o de atención primaria, y se debe enseñar a los padres la importancia de seguir esas guías anticipatorias para prevenir lesiones. Nos podemos apoyar en las guías anticipatorias desarrolladas por la Academia Americana de Pediatría y Bright Future, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad del niño. Entonces, ellos que nos proponen evaluar y sobre lo cual dar recomendaciones sobre la seguridad en la comunidad, el tipo de barrio en el cual se encuentra el niño y su familia, la seguridad en el hogar y las características de la vivienda. ¿Cómo es ese hogar o esa casa en la cual el niño está viviendo? ¿Qué riesgos puede representar? ¿Existen escaleras? ¿Existe acceso fácil a la cocina, a la estufa o a otros sitios o elementos que puedan causar injuria en el niño? Evaluar el riesgo de ahogamiento cuando hay presencia de piscina o lagos. La presencia de armas de fuego en el hogar, porque este tipo de lesiones han ido incrementándose en los últimos años, tanto en adolescentes como en niños más pequeños. El uso de protector solar por el riesgo que tienen los niños de quemaduras solares más fácilmente por su piel tan sensible y tan delicada. Y la interacción que tengan los niños con las mascotas, porque la forma como se relacionan los niños con las mascotas puede llevar a que ellas tengan un comportamiento que pueda lesionarlos, causándoles, por ejemplo, mordeduras por perro o por gato. Y para cerrar, debemos recordar esto que nos dice la OMS, que la mejor vacuna contra los accidentes es la educación. Entonces, no nos olvidemos evaluar riesgos y dar recomendaciones para prevenirlos o para continuar la promoción de las conductas adecuadas. Muchas gracias por la atención y a continuación la doctora Ángela García nos va a dar el enfoque de pediatría social de este caso clínico.